Una de las gráficas más populares en equipos de gama media es la RTX 3060. De hecho, si nos vamos a la lista de hardware de Steam a la fecha de hoy, es la gráfica más utilizada, con casi un 6% de jugadores. Pero el año pasado, Nvidia decidió lanzar otra GPU que se suponía la iba a destronar por completo. Una GPU que era más económica, con mejores tecnologías y su rendimiento mayor. Estamos hablando de la RTX 4060, pero la verdad fue una GPU que nos desilusionó por completo a muchos. Posee un rendimiento el cual es la verdad un poco regular para lo que esperamos y unas características que no destacan mucho en comparación a la 3060. Pero antes de descubrir si comprar esta GPU es una buena idea, un mensaje de nuestro patrocinador. Algo que realmente me disgusta de un PC nuevo o cuando lo acabas de formatear es que te aparezca esta horrenda marca de aquí abajo y tener que pagar con medio riñón para poder tener Office de manera legal. Pero una alternativa a esto va a ser MyKeyShop. Es una página de venta de claves OEM, es decir, claves que están hechas para fabricantes que van a estar ligadas a la placa y al procesador. Es decir, que si cambias alguna de estas dos, pues la clave se va a desactivar. Solo es entrar a la página que te voy a dejar abajo en la descripción. Comprar una clave de Windows, las cuales son totalmente actualizables. Además, si una clave de Windows es bastante económica por tan solo 14 euros, con mi código de descuento QUITA, todo en mayúscula, vas a tener un 55% de descuento, quedando en una clave mucho más económica. El siguiente paso es simplemente introducir el código que te envían y listo, tienes Windows activado. Muchas gracias a MyKeyShop por patrocinar este video y podemos continuar. Ahora, retomando el tema, la 4060 no es una mala GPU. Si la tienes, no tienes por qué desilusionar, pero su momento de salida fue bastante criticada, ya que no instanciaba mucho de la 3060 base. Tenía un rendimiento casi idéntico en la mayoría de casos. Aún compartían la misma cantidad de memoria VRAM, 8 GB GDDR6, un bus de 128 bits en ambas gráficas, la misma conexión de puerto PCI 4.0, y de las pocas cosas que le diferenciaban era su consumo, que es un poco más optimizado, donde pasamos de 170 watts a 115, y todo esto por un precio igual o superior en algunos países. Entonces, ¿qué hace que esta GPU sea una mejor opción? El foco de Nvidia no era hacer una GPU más potente por hardware, sino hacerlo por medio de software, con la introducción del DLSS 3, una tecnología exclusiva de Nvidia a partir de la generación 40 de sus GPUs, y además era compatible con el codec AV1, perfecto para quienes crean contenido o hacen directos. Pero estas tecnologías hacen que realmente valga la pena el costo adicional. En lo personal considero que sí y no. A ver, si lo encuentras al mismo precio que la 3060 base, esto es un punto que debes de tener a cuenta, pero la cantidad de juegos compatibles con esta tecnología son tan limitados a día de hoy que no sé si lo recompensen. Estamos hablando de que a la fecha de hoy no hay ni siquiera más de 100 títulos que sean compatibles con DLSS 3. Para mí no valdría la pena. No juego nada con DLSS y mucho menos con trazado de rayos. Su otro punto débil era la cantidad de memoria VRAM, 8 GB. Para hacer una GPU que quería reemplazar a la 3060 pudo haber tenido más memoria VRAM, incluso intentando reemplazar el modelo de 12 GB. Títulos actuales a una calidad gráfica alta ya pueden hacer que esos 8 GB se saturen y pues tengas que pasar al resize bar, haciendo que el juego consuma mucho más recursos y encima te veas obligado a bajar la calidad gráfica si no querías que esto sucediera. La 3060 de 12 GB cumpliría con este problema de memoria VRAM y por lo menos en mi ciudad cuesta el mismo precio y pues tengo el mismo rendimiento, no voy a aprovechar el DLSS 3, entonces a cuentas me saldría mucho mejor. Y bueno, así no seas una persona que necesite configuraciones gráficas en ultra. El problema es que a futuro el estándar sea más demandante y ni a eso puedas aspirar en unos años con esa pequeña cantidad de memoria VRAM. Así que en resumen, es una gráfica muy similar a la 3060 de base, solo con unas tecnologías más. Pero para poder que la comparación sea objetiva, tendríamos que revisar todas las otras GPUs que rondan el mismo precio para 1080p. Tendríamos que compararla con la RX 6600 XT, la RX 7600 y por último la 3060, pero con el modelo de 12 GB de memoria VRAM para que veamos cuál de los dos saldría mejor en cuanto a costo-beneficio. Así que, iniciando con la GPU que busca reemplazar y echándole un ojo a las especificaciones, por encima podríamos pensar que tenemos un problema en cuanto a núcleos CUDA, pero esto no puede ser comparable ya que el proceso de fabricación es totalmente opuesto entre ambas tarjetas gráficas. Como dijimos, uno de sus mayores y diferenciadores con todas estas GPUs es su bajo consumo energético, siendo la GPU que menos necesita para funcionar, siguiendo con la RX 7600, la 6600 XT y por último la 3060. Y para algunos esto del consumo puede ser un argumento de peso, ya que no tendría necesidad de cambiar de fuente para poder usarla, pero para mí en lo personal no creo que sea su punto defendible. Siguiendo con el bus de ancho de banda, es de 128 bits, puede sonar inferior comparado contra los 192 bits de la 3060, pero no es un problema ya que han cambiado la manera en la que manejan las memorias caché, y esto reduciría incluso un poco las latencias. Comparando el ancho de banda, sí, estamos en pérdida con 88 puntos por debajo, pero el cambio de manejo de la forma en la que trabaja la memoria caché que mencioné anteriormente harían que esos
272 trabajaran como si fueran 453 de la generación pasada. Para mí no me convence mucho este argumento, y si fuera algo así tendríamos resultados superiores en benchmark que sean más demandantes, pero la diferencia entre ambas GPUs sigue sin ser abismal. Dejando un poco de lado los tecnicismos, pasemos ahora con un punto más crítico para decantarte por Nvidia, que sería su funcionamiento en Ray Tracing. Aquí vamos a descartar a AMD, ya que como manejan el trazado de rayos, pues todos sabemos que no es tan bien como Nvidia, lo manejan de una forma diferente y no es el punto más fuerte de estas GPUs. Comparada con la 3060 tendríamos menos núcleos Tensor y menos núcleos RT, 96 contra 112 Tensors, pero en la 4060 serían Tensor de cuarta generación. En los RTs contaríamos con tan solo 4 menos. Todos estos núcleos serían los encargados de hacer trabajos como el DLSS 3 y el Frame Generation, pero pues el DLSS 3 sabemos que no es un punto muy rescatable ya que no está disponible en muchos juegos y pues no es algo que yo en lo personal valore mucho. Y aquí también te voy a explicar por qué. En el juego de Un cuento de ratas o A Plague Tale, nos solemos mover con la 4060 cerca a los 56 FPS. Activando DLSS 2 rondaríamos los 70 y con DLSS 3 podríamos saltar hasta los 100. Si bien el salto de rendimiento es casi el doble con DLSS 3, repito, no es la calidad gráfica más alta ya que por los procesos de rescalado pueden haber algunos bugs visuales, los cuales a mí me incomodan, y son tan pocos los juegos que la mayoría en sus defectos son títulos AAA compatibles, que para mí es un punto que no me ofrece mucho ya que me gustan más los juegos tipo Souls e Indies. Con el tema del RT es solo un 10% mejor que la 3060 y un 15% inferior a la 3060 Ti, pero esto fue hecho con el test sintético de Port Royal. Dejando ya de lado todos estos tecnicismos, pasemos a lo que más nos importa. Vamos a hacer test a estas GPUs de AMD y Nvidia en juegos a 1440p para que sea mucho más demandante. En Shadows of the Tomb Raider, que es uno de mis juegos favoritos, la 4060 encabeza la lista con 87 FPS de media, abajo la 7600 de AMD con 80, la 6600 con 78 y por último la 3060 de 12 GB con 77 FPS. En otro título un poco más demandante como el Cyberpunk 2077 estaría en el top de la lista con 46 FPS de media. La RX 7600 contaría con 46 FPS, la 3060 de 12 GB con 40 y la 6600 con 38. Todas estas gráficas fueron probadas a 1440p con todos los settings en ultra, pero si nos vamos a un título no tan demandante y encima uno de mis juegos favoritos como Elden Ring a 1080p, todo varía un poco más. La 4060 volvería a encabezar la lista con 83 FPS, la 7600 también alcanzaría los 83 FPS de media, la 6600 con 75 y por último la 3060 con 73. Y para no aburrirlos más en todos estos numeritos, ¿vale la pena esta GPU únicamente por solo tener DLSS 3? Piensa tú si le vas a sacar partido a esta tecnología. Por ejemplo, yo lo evalué hace poco porque quería adquirir una nueva GPU y terminé encantándome por una 3070 ya que no le exijo mucho a mi PC. Y también estuve evaluando comprarme una RX 7600 cuando quise adquirirla, solo que la 3070 está en descuento. En resumen, nos encontramos con una gráfica preciosa para 1080p, con unas excelentes temperaturas y un consumo muy atractivo, pero al ser una GPU de última generación tal vez su precio no es que valga mucho la pena. Por ejemplo, aquí una 3060 Ti rinde más y encima está mucho más económica. Si no valoras todas estas tecnologías y beneficios de esta tarjeta gráfica, las tarjetas antiguas están bajando de precio considerablemente para darle stock a esta nueva generación, haciendo las mejores alternativas si te da igual el DLSS 3 o el RT, o incluso el consumo bajo por si no tienes que cambiar de fuente de poder. El problema de la 4060 es que no la puedo recomendar, pero tampoco puedo decir que no es una buena gráfica. La decisión final es tuya y de tu caso en específico. Muchas gracias por acompañarme hasta esta parte del video y todo el análisis. Si te ha gustado el video puedes dejarte un like, comentario y suscripción, ya que no eres consciente de lo mucho que me ayudas. En Instagram estoy resumiendo dudas sobre PC Gaming. Dejo por aquí arriba estos dos videos para que vean más de mi contenido. Y sin nada más que agregar, nos vemos.